Yo soy Cristian Beteta. Yo soy Luis García. Y yo Adrián Incerti. Y vamos a hablar sobre la robótica. Lo primero que vamos a hablar va a ser del hardware robótico, donde vamos a ver los sensores y los efectores. Luego vamos a hablar sobre la percepción robótica, donde vamos a ver la localización y la generación de mapas. Luego vamos a planear el movimiento, donde vamos a ver el espacio de configuración, los métodos de descomposición en celdas y los métodos de esqueletización. Después vamos a hablar sobre planificar movimientos inciertos, donde vamos a ver los métodos robustos. Luego vamos a hablar sobre el movimiento, donde vamos a ver la dinámica y control, y el control del campo de potencial y control reactivo. Después vamos a ver las arquitecturas software robóticas, donde vamos a ver la arquitectura de subsunción, arquitecturas de 3 capas, lenguajes de programación robótico y por último veremos los dominios de la aplicación. Bien, vamos a hablar sobre el hardware robótico. El éxito de los robots reales depende como mínimo de que el diseño de los sensores y los efectores sean apropiados para realizar la tarea. Los sensores son la interfaz perceptual entre el robot y su entorno. Los sensores pasivos, como las cámaras, son observadores verídicos del entorno. Capturan las señales que son generadas por otras fuentes en el entorno, y los sensores activos, como un sonar, pues son aquellos que emiten energía dentro del entorno. Muchos robots móviles hacen uso de escáneres de rango. Se trata de sensores que miden la distancia a objetos cercanos. Los efectores, por otro lado, son el medio por el cual los robots se mueven y cambian la forma de sus cuerpos. Para entender el diseño de los efectores, nos ayudará primero a hablar del movimiento de la forma de manera abstracta, utilizando el concepto de grados de libertad. Nosotros contamos los grados de libertad como cada dirección independiente del robot en la cual uno o varios de sus efectores se pueden mover. El brazo mostrado en la figura de abajo tiene exactamente 6 grados de libertad, creado con 5 articulaciones de revolución que generan movimiento rotacional y una articulación prismática que genera desplazamiento lateral. La percepción es el proceso por el cual los sensores del robot elaboran un mapa del entorno, utilizando una determinada representación interna, y la percepción es complicada porque en general los sensores tienen ruido y el entorno es parcialmente observable, impredecible y dinámico. La localización es un ejemplo genérico de percepción robótica. Es el problema de determinar dónde están las cosas. La localización es uno de los problemas más relevantes de la percepción robótica, debido a que el conocimiento sobre dónde están las cosas es el núcleo principal para una satisfactoria interacción física. El problema de la localización viene dado en 3 formas con dificultad incremental. Si la posición inicial del objeto es conocida, entonces la localización es un problema de seguimiento. Los problemas de seguimiento se caracterizan por una incertidumbre limitada. Más difícil es el problema de la localización global, en el cual la posición inicial del objeto es desconocida. En robótica habitualmente se intenta localizar muchos objetos. El ejemplo clásico de dicho problema es la construcción de mapas mediante robots. Imagina un robot al cual no se le da un mapa del entorno. El robot ha de construirse su propio mapa. A la generación de mapas mediante robots muchas veces se les denomina localización y mapeado simultáneo, abreviado como SLAM. Planear el movimiento. En robótica, las decisiones últimamente incluyen el movimiento de efectores. El movimiento punto a punto consiste en situar al robot o a sus efectores en una posición determinada. Un reto aún mayor es el problema del movimiento obediente, en el cual un robot se desplaza mientras está en contacto físico con un obstáculo. Planear el movimiento de espacio de configuración. Resulta más fácil planificar una representación del espacio de configuración, en vez de representar el estado del robot por las coordenadas cartesianas de sus elementos. Representamos su estado por la configuración de sus articulaciones. Planear el movimiento en métodos de descomposición en celdas. Nuestra primera aproximación a la planificación de rutas utiliza descomposición en celdas. Esto es, descompone el espacio libre en un número finito de regiones continuas, llamadas celdas. Estas regiones tienen la importante propiedad de que el problema de planificación de rutas en una región simple resulta de forma simple. Planear el movimiento, métodos de esqueletización. La segunda principal familia de algoritmos de planificación de rutas está basada en la idea de la esqueletización. Estos algoritmos reducen el espacio libre del robot a una representación unidimensional, para la cual el problema de planificación es más fácil. Esta representación de menor dimensionalidad es llamada esqueleto del espacio de configuración. Planificar movimientos inciertos.
Ninguno de los algoritmos de planificación de movimientos expuestos hasta ahora tiene en cuenta una de las características clave de los problemas en robótica, la incertidumbre. En robótica, la incertidumbre proviene de la observabilidad parcial del entorno y de los efectos estocásticos de las acciones del robot. La mayoría de los robots de hoy en día usan algoritmos determinísticos para la toma de decisiones, como los algoritmos de planificación de rutas explicados hasta ahora. Para ello, es una práctica común extraer el estado más probable de la distribución de estados producida por el algoritmo de localización. Movimiento. Hasta ahora hemos hablado de planificar movimientos, pero no acerca de cómo moverse. Nuestros planes asumen que el robot puede simplemente seguir cualquier ruta que el algoritmo produce. Esto no es cierto en el mundo real. Los robots tienen inercia y no pueden ejecutar rutas arbitrarias excepto a una baja velocidad. Ahora vamos a hablar sobre la dinámica y control. El modelo de transición para la representación de un estado dinámico incluye el efecto de las fuerzas en esta velocidad de cambio. Estos modelos son típicamente expresados mediante ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones que relacionan una cantidad, por ejemplo un estado cinemático, con el cambio de la cantidad con el tiempo, por ejemplo velocidad. En principio podríamos haber elegido planificar el movimiento del robot usando modelos dinámicos, en lugar de usar modelos cinemáticos. Esta metodología nos llevaría a una actuación superior del robot, si pudiéramos generar los planes. Ahora vamos a hablar sobre el control del campo de potencial y control reactivo. Introdujimos los campos de potencial como una función de coste adicional en la planificación de movimiento del robot, pero también pueden ser usados para generar movimientos del robot directamente, en conjunto con la fase de planificación del movimiento. En algunos casos, un diseño de agentes guiados por reflejos, el llamado control reactivo, es más apropiado. Arquitecturas software robóticas. Una metodología para estructurar algoritmos es la llamada arquitectura software. Una arquitectura normalmente incluye lenguajes y herramientas para escribir programas, así como una filosofía global de cómo los programas deben unirse. Las arquitecturas software actuales para la robótica deben decidir cómo combinar control reactivo y control deliberativo basado en modelos. De muchas maneras, el control reactivo y deliberativo tienen fuerzas y debilidades ortogonales. Ahora vamos a hablar sobre las arquitecturas de subsunción y arquitectura de 3 capas. La arquitectura de subsunción es una plataforma para ensamblar controladores reactivos en autómatas finitos. Los nodos de estos autómatas pueden contener chequeos para ciertas variables de sensores, en cuyo caso la ejecución del autómata finito está condicionada por el resultado de dicho chequeo. Las arquitecturas híbridas combinan reacción con deliberación. De lejos, la arquitectura híbrida más popular es la arquitectura de 3 capas, que consiste en una capa reactiva, una capa ejecutiva y una capa deliberativa. Lenguajes de programación robóticos. Algunos controladores robóticos han sido implementados con lenguajes de programación de propósito especial. Por ejemplo, varios programas para la arquitectura de subsunción han sido implementados en el lenguaje de comportamiento definido por Brooks en 1990. Este lenguaje es un lenguaje de control basado en reglas y en tiempo real que compila controladores AFSM. Las reglas individuales en una sintaxis parecida a Lisp son compiladas en AFSM y múltiples AFSMS. Son integrados mediante una colección de mecanismos de paso de mensajes locales y globales. Dominios de aplicación. Ahora vamos a enumerar algunos de los dominios de aplicación principales para la tecnología robótica. Por ejemplo, industria y agricultura, transporte, entornos peligrosos, exploración, salud, servicios personales, aumento humano o entretenimiento. Mientras empujas ese booty para atrás.